propósito de Dios o parte del propósito de Dios es entender gobierno. Vamos por la tercera palabra o prédica que estamos compartiendo, o enseñanza que estamos compartiendo acerca de esta realidad tan interesante, que el hombre, lo hemos dicho muchas veces desde el inicio, fue diseñado para gobernar. El hombre fue puesto en la tierra para fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. O sea, tenía una asignación clara y específica. Se perdió Adán, pero no se perdió el propósito. El propósito sigue intacto. Dios no cambió el propósito, no alteró el propósito. La asignación del ser humano, lo entienda o no, es para gobierno. Y no es gobierno para estar en la municipalidad o en la gobernación. Eso es a posterior, ¿sí? Primero comencemos a gobernar los ámbitos que tenemos más cerca, comenzando por nosotros mismos. El propósito entonces no es un tema fácil, pero creo que es un tema necesario hablar de gobierno. Y más en este tiempo donde hay tanta revolución, hablando de política, y tantas situaciones que se están dando y que de alguna manera también se está abriendo la puerta para que haya intervención de personas preparadas, íntegras, que lleguen a esos lugares de poder y autoridad. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que se nos está dando y que estamos viviendo. El tema es llegar a ese lugar con el entendimiento claro de para qué llegamos a un lugar así, ¿sí? Pero es importante cuando hablamos de gobierno también entender en las cosas prácticas de todos los días, ¿sí? Gobierno también tiene que ver con la realidad práctica de todos los días, de ir a trabajar, de la familia, de todo. O sea, hay que entender que en todo eso hay gobierno, y gobierno dijimos que también es administración. Y ahora vamos a tocar todos estos temas, si Dios nos permite, y con la ayuda y la gracia del Señor. ¿Tienen calor? Pero yo sí. ¿Podrían prender o tienen frío? ¿Tienen frío o no? ¿Podrían prender al menos uno Siento que tiene un sauna en este momento. No sé si las luces serán que son potentes, pero... Muy bien, vamos al grano. El propósito de Dios, dijimos, es la manifestación de su perfecta voluntad. Y para entender y comprobar la voluntad de Dios necesitamos renovar la mente. Lo venimos diciendo ya en estos tres charlas. El propósito de Dios es uno solo, administrado por la iglesia a través de diferentes asignaciones. El propósito es uno de toda la iglesia. La iglesia es una en el mundo, ¿sí? Tiene un solo propósito, pero muchas o diferentes asignaciones para el avance del reino de Dios. El cuerpo, o sea, la iglesia, tiene que manifestar la misma dimensión y naturaleza que la cabeza, que es Cristo. Él gobierna sobre todo y en todos. Y hablamos de reeducar nuestra forma de pensar y de hablar. Debemos entender lo que somos y cuál es nuestra posición, lo que se nos asignó como hijos y como herederos. Hemos hablado de salirnos de la lógica del llamado mundo para adquirir o entrar en la lógica del reino de Dios, cuando hablamos del culto racional. Cuando no entendemos gobierno, terminamos aceptando, avalando, promocionando un diseño incorrecto. Por eso es imperioso, necesitamos renovar y desarrollar una mentalidad de gobierno. Una mente gubernamental, amados, no necesita motivación, necesita entendimiento, sabiduría y entrenamiento, ¿sí? Una mente gubernamental no está buscando ser animado, ser estimulado todo el tiempo, no necesita que se le haga un show para que esté contento, ¿sí? Una persona con una mente gubernamental sabe en la posición en que está
lo que tiene asignado y lo que tiene que hacer y cuál es su responsabilidad, porque el gobierno puntualmente eso tiene que ver con responsabilidad. Altos por la necesidad circunstancial, sino por un propósito. No se deja amedrentar por las situaciones del momento, sino que se mantiene firme. Una mente gubernamental en Dios tiene convicciones firmes. Las convicciones están firmes. Sabe quién es, lo que tiene, hacia dónde va. Sabe que nada lo va a poner en jaque porque sabe, ha sido entrenado para atravesar todas las situaciones que tenga que atravesar. Por eso no podemos entender propósito si no entendemos nuestra posición y nuestra función. Dijimos también que Dios puede gobernar a través de personas que no tengan conflictos con la autoridad. Estar bajo autoridad es una de las consignas. Hablamos de Jesús y hablamos del apóstol Pablo, dos personas que manifestaron un alto acatamiento a la voluntad de Dios, una obediencia absoluta. Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. En ningún momento expresó algo personal. Todo lo que dijo fue, el Padre me lo dijo. El Padre me dijo que hiciera. El Padre, el Padre, el Padre. El apóstol Pablo, desde su conversión en adelante, fue una persona asignada y todo lo que Dios le mandó hacer lo hizo. No le importaba ir a donde tenía que ir, enfrentar lo que tenía que enfrentar, atravesar todas las dificultades que tuvo que atravesar, porque fueron personas de un ejemplo total de estar bajo autoridad, sujeto a la voluntad del Padre, asumiendo su asignación sin omitir ningún detalle, una obediencia plena. El apóstol Pablo entendió su asignación a través de su llamado y él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Diga visión celestial. Entonces, a lo que nosotros fuimos llamados no es a una visión local, personal, particular, pastoral o apostólica. Es una visión celestial. Dios nos llamó a ser parte de una visión celestial. Por eso nosotros tenemos que involucrarnos primeramente con Dios, porque de Él mana todo el diseño total y perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nosotros no podemos, amados, no podemos, porque Dios no se puede contradecir. Dios no puede ir en contra de lo que Él estableció. Por lo tanto, donde no hay obediencia, Dios no actúa, Dios no se mueve. ¿Sí? Podemos hablar, podemos orar, ayunar, zapatear, tumba carnera. No vamos a ver absolutamente ningún resultado porque Dios se mueve. Dijimos a través de al menos dos actitudes que debíamos de tener. Saber manejar, manifestar madurez. La madurez espiritual que se espera de los hijos entendidos en la asignación y en el llamado que Dios nos ha dado. Antes que nada, porque cuando hablamos de gobierno tenemos que también entender que tenemos que ser entrenados para esto. Y el cambio de mente, que venimos hablando tanto tiempo de cambiar la mente, tiene que ver con sacar una mentalidad religiosa que está establecida en parámetros humanos, naturales, ¿sí? Bajo la ley, bajo las obras. Qué interesante. ¿Cuántas leyes tenía que cumplir el pueblo de Dios en el antiguo pacto? ¿Ustedes saben cuántas leyes? 10 era el copetín. 613 leyes tenían que cumplir en el antiguo pacto. Si fallaban en una, todo quedaba invalidado. Por eso era casi imposible, ¿sí? Pero Jesús vino y cumplió todo lo que tenía que cumplir, canceló, dijo, ahora entramos en un nuevo pacto. Lo que pasó era sombra y figura de lo que ahora es nuevo, la realidad presente, la verdad presente en Dios. Entonces,
Cambiar la mentalidad es un entrenamiento que tenemos que ejecutar todos los días nosotros. Hemos hablado también que Dios nos libera, pero la libertad está en nosotros, ¿sí? Dios nos abre la puerta de la cárcel, Dios nos saca las cadenas, pero de ahí en más que vos salgas es tu actitud. Hay personas que son libres, pero se mantienen bajo esclavitud porque no han entendido que ellos tienen que accionar. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La liberación viene por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero la libertad es una acción que tenemos que ejecutar cada uno de nosotros. Hebreos 12:11, vamos a arrancar o comenzar con el tema del día de la fecha. Vamos por entrenamiento. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Diga ejercitados. Ejercitados tiene que ver con un deportista que se ejercita en una disciplina al punto de estar de primera, ¿sí? Un ejercicio, un entrenamiento, una práctica permanente. Entonces, el entrenamiento es parte de nuestra vida. Ahora, bajo una mentalidad religiosa, la palabra disciplina, ¿qué era? Ponerlo en penitencia. ¿Sí? Estás disciplinado. ¿Sí? Y estás 2 años sentado, sin hacer nada. Y después de 2 años veremos qué pasa. Y cumplían los 2 años y ya... Y nunca se trabajó con el tema de la persona, sino que simplemente era una cuestión de tiempo. La disciplina en la mentalidad religiosa era más un castigo que un entrenamiento. Pero el original, fíjate lo que dice. Disciplina es tutoría, educación o entrenamiento por implicación, corrección disciplinaria, instruir. Entonces, disciplina tiene que ver con instrucción, con capacitarnos, ¿sí? Y cuando somos capacitados, instruidos, cuando somos o estamos bajo un entrenamiento, al principio no parece un motivo de alegría, pero dice la palabra, sino de tristeza, más que nada. Pero después, diga después. Después, hay un después. Qué bueno que hay un después. Pero después da fruto, diga da fruto. Esa disciplina, ese entrenamiento. Cuando hablamos de disciplina hablamos de un entrenamiento en la mente, en el corazón, en la voluntad, en todas las áreas. No estamos hablando de disciplina de voluntad. Espíritu, alma y cuerpo, disciplinado. Disciplinado. Es algo a donde tenemos que ir. Es algo a donde estamos apuntando. Para ese lado tenemos que ir. Sí, ahora que estamos haciendo un poco de gimnasia, mamita querida, nos mantiene, al trote nos tiene. Y después de la media hora que estamos ahí, dice, ¿y cómo van? Y ahí vamos, le digo, ahí vamos. Vamos. Destruido, pero ahí estamos. ¿Sí? No parece causa de gozo, de alegría, pero después nos sentimos relajados, sentimos que el cuerpo de las bisagras se empiezan a ablandar un poquitito, empiezan epa. No pidas mata, porque... Los 59 se hacen sentir, sí. De peso. Oh. No parece un motivo de alegría, pero después da fruto. Esa palabra fruto, si le está notando, subráyelo porque después vamos a hablar acerca de fruto. No parece ser un motivo de alegría, pero es un fruto apacible. ¿Qué es apacible? Saludable. Sí, un fruto saludable, algo que te hace bien. Diga algo que te hace bien. ¿Cuántos tienen problemas con la comida saludable? ¿Por qué lo rico hace mal? Decime. ¿Por qué lo frito hace mal y es tan rico? El puchero bastante, bueno, depende. Si te tomás la sopa, 3 litros de grasa tenés ahí por lo menos.
pero como que todo lo rico es complicado. Pero acá dice que si somos disciplinados, si aceptamos la disciplina, ¿sí? Si aceptamos la disciplina, hemos aceptado, dice, el verso anterior viene hablando de la disciplina de los padres. Dice, aceptamos la disciplina de nuestros padres y las aceptamos con gozo, las aceptamos, aunque se equivocaban, aunque eran imperfectos, aunque nos disciplinaban como les parecía, ¿sí? Sin embargo, lo que Dios habla de una disciplina que nos va a hacer bien, no algo que nos va a perjudicar, sino que nos va a edificar y nos va a poner en funciones. Dice, fruto apacible de justicia, wow, de equidad, algo justo. Fíjate, saludable y justo el fruto. A los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la palabra ejercitar puntualmente es entrenamiento, habituados a la disciplina. Diga, habituados. ¿A cuánto les cuesta la disciplina? Bien, ese honesto ahí, bien ahí, 2, 3, nos cuesta todo, nos cuesta. El resto es mentiroso, porque a todos nos cuesta. Los honestos levantaron la mano, el resto. A todos nos cuesta acatar órdenes, ¿o no? A todos nos ha costado. Pero es parte, amados, es parte. Cuando uno aprende a la disciplina, cuando uno aprende a moverse bajo autoridad. Y me acuerdo cuando estábamos en Ushuaia, que teníamos complicaciones, se nos congelaba el agua y qué sé yo, y tantas cosas. Sin embargo, teníamos que estar en cada entrenamiento, en cada actividad, por las responsabilidades que teníamos, y no nos perdonaban una. Y doy gracias a Dios, porque eso también forjó un carácter, ¿sí? Un carácter en nosotros. ¿A cuánto les cuesta con el tema del trabajo? ¿Cuántos llegan tarde del trabajo? Diga, disciplina. Claro. Es un tema, amados. Necesitamos disciplinarnos. Sé que no es fácil, sé que a todos nos cuesta, pero es una realidad. En la vida tenemos que manejarnos bajo una disciplina, ¿sí? Esto no va a suceder de la noche a la mañana, no es que a partir de mañana todos seremos disciplinados, no, es un proceso, tenemos que trabajarlo, pero es necesario, diga, es necesario. Muy bien. Equipados para gobernar. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 9 en adelante. Y acá vamos a entrar ya al puchero. Equipados para gobernar. Un poco esta palabra tiene que ver con la continuación de lo que hablamos la semana pasada. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, palabras similares que le escribió a la iglesia de Éfeso, ahora le está escribiendo a los de Colosas, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos, diga llenos, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Si tengo sabiduría, parece que sería algo redundante decir inteligencia, pero tiene una connotación también esto. Dijimos que la iglesia de Éfeso le escribió palabras similares, pero la oración apostólica, fíjate por lo que oraban los apóstoles. ¿Cuál era la necesidad imperiosa de la iglesia reinante en ese momento? De la iglesia que gobernaba en ese momento. ¿Cuál era la necesidad que tenían por lo cual oraban? Y era que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate lo importante que es. Es imposible que una iglesia avance o que la iglesia avance si no entiende o no tiene conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la palabra o la oración tiene una finalidad, que sean llenos. Esa palabra llenos en el original es completos, que estén completamente llenos, ¿sí? Completo.
totalmente lleno, pero no para una satisfacción personal solamente, de sentirse bien, sino de un equipamiento a través de un conocimiento. Muchas veces hemos querido ser llenos. Señor, lléname, lléname, lléname. Y nos quedamos con la sensación de una reunión, de un bienestar, de sentirnos bien, pero no pasaba o no trascendía esos lugares, ni esas posiciones, ni esos pensamientos. Nos quedábamos con la sensación de haber tenido una buena reunión y nos íbamos bárbaros, pero al otro día o a esa misma noche o un poco más tarde ya las cosas se complicaban en algún lugar y todo lo que habíamos recibido parecía que se fumaba. Por eso tenemos que tener una mentalidad de gobierno para entender que esto no se trata de una emoción, de una reunión, sino de una vida a través de un equipamiento y a través de un conocimiento. Conocer su voluntad es y ha sido el gran desafío de la iglesia en todos los tiempos. Aunque la iglesia del primer siglo fue la que estableció un parámetro, un modelo a seguir y que deberíamos de imitar, al menos, ya que no hemos podido ser superiores, al menos imitar lo que fue la iglesia del primer siglo. Lleno del conocimiento de su voluntad. Tiene que ver con la capacidad de discernir. Conocimiento tiene que ver con la capacidad de discernir, de reconocer su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría es tener el conocimiento y la inteligencia es saber aplicar el conocimiento a través del Espíritu o por medio de la guía del Espíritu Santo. Por eso dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? Hay personas que tienen inteligencia, pero la sabiduría viene de Dios. La sabiduría no la da una facultad. La facultad te prepara, te entrena, te hace inteligente en un área, pero la sabiduría es algo que viene o emana de parte de Dios únicamente. No hay otra forma de adquirir sabiduría para el ser humano que no sea a través de Dios. Algunos se creen sabios, por eso la Biblia dice también, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos prudentes. Seguimos en el verso 10. ¿Para qué ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Para que andéis, dice el verso 10, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, otra vez fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como dije la semana pasada, la palabra crecimiento, conocer, está repetida en muchísimas partes del Nuevo Pacto, porque si algo que nos ha costado es entender, conocer y entender, ¿para qué fuimos salvos? O sea, todavía estamos preguntándonos ¿para qué fuimos salvos? Cuando ya deberíamos estar ejecutando la asignación. Entonces, ¿para qué ser lleno de sabiduría? Para que andemos. Tiene un sentido específico, para andar. Andar significa en lo que estamos ocupados, en lo que estamos encaminados, cómo nos conducimos en la vida y cuál es nuestra forma de proceder. Por eso es tan importante saber y entender cómo andamos en la vida. Sí, porque tenemos que andar como es digno del Señor. Diga, como es digno del Señor. Esa palabra, como es digno del Señor, es estar a la altura, que guarda una proporción, un comportamiento digno, que es merecedor. O sea, andar como es digno de Dios. ¿Sí? A la altura de lo que Él dice, ¿sí? No a lo que a mí me parece que está bien, o lo que me gusta, o lo que me queda bien. No, no, no. Andar como es digno. Diga, andar como es digno, por favor. Entonces, no hay forma de agradar a Dios si no conocemos su voluntad y somos llenos, revestidos, completos de sabiduría e inteligencia para andar como es digno. Dice, agradándole en todo. ¿Sí? Parece un desafío inalcanzable. ¿Cómo puedo agradar en todo? Es que si yo conozco la voluntad de Dios, se me simplifica el tema de agradar,
Porque no es que tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo, porque entiendo que es por gracia, no es por mis obras, es por aceptar la gracia y por entender y sujetarme a su divina voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No nos vamos a cansar de repetir esta asignación. Agradar significa complacer. Solo es posible a través de desarrollar la sabiduría e inteligencia espiritual, llevando fruto en todo lo que hagamos. Y acá vamos a hacer un paréntesis, porque muchas veces hemos relacionado fruto con buenas obras, y fruto no tiene que ver con buenas obras. Buenas obras puede hacer mucha gente. Un satanista puede hacer buenas obras. Un satanista puede donar plata a un hospital, ¿sí? Un brujo, un hechicero. ¿Se entiende? O sea, buenas obras no es fruto. ¿Le quedó claro eso? Fruto no es buenas obras. Podemos hacer buenas obras, pero no llevar fruto. ¿Sí? Porque fruto no está ligado puntualmente a la buena obra. Y ahora lo vamos a explicar. El fruto llevan los hijos, porque fruto tiene que ver con descendencia, con una ¿cómo se dice? Que hablamos siempre, descendencia, generación, legado, linaje, ¿sí? Linaje. En este caso, espiritual. El fruto está ligado a un vínculo, el fruto está ligado a una semilla, a un vínculo, ¿sí? El fruto no es buenas obras, el fruto es un vínculo que está relacionado puntualmente con una semilla que murió, se desarrolló, alcanzó la plenitud de la cual se expresan los frutos por causa de una naturaleza. Esa era la palabra que me había faltado. Diga naturaleza. Entonces el fruto no es por buenas obras, es por manifestar una naturaleza. ¿Se entiende? Hay que manifestar una naturaleza. ¿Qué naturaleza? La de Cristo. Él es el hacedor, Él es la semilla. El fruto es expresar a Cristo mediante nuestras acciones. Y ahí cambia todo el sentido. Cuando yo expreso a Cristo mediante mis acciones, por una naturaleza, no por algo que yo quiero hacer para ver si lo agrado a Dios. No. Es por una naturaleza. Tiene que ser algo simple, por una genética. Dijimos que está relacionada con una semilla que es Cristo, el grano que fue sembrado, que murió, pero que llevó mucho fruto y resucitó al tercer día. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro entonces lo de fruto? Vamos por el 11. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, para que andemos como es digno, agradando al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo, diga creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, tengo que desarrollar el conocimiento. Y no por conocer más textos bíblicos, sino por una realidad en Cristo. Por eso otro día hablamos que la oración es para relacionarme con Dios. La oración no es para salvación, es para relacionarme con Dios. Creciendo en el conocimiento, creciendo en la voluntad de Dios, en el conocimiento, fortalecidos con todo poder. ¿Con cuánto? Con el supereminente poder que tenemos. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Diga supereminente. Fortalecidos, tiene que ver con capacitados, con eficacia, con fuerza, capacidad, poder. Dice, con todo poder. Con todo poder, diga con todo poder. ¿Conforme a qué? Poder. Conforme a la potencia de su gloria. ¡Wow! Cuando hablamos de potencia, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente cuando hablamos de potencia? Fuerza, poder, capacidad. Pero uno piensa en una nación, una potencia. Rusia, China, Estados Unidos. Son potencias. Los viejos, si quieren hacer algo malo, lo van a hacer y no lo van a parar nadie.
Pues son una potencia, han desarrollado una capacidad. Ahora, ¿te imaginas? Si nosotros humanamente decimos, wow, estos países son poderosos, son una potencia. Imagínate entonces cuando hablamos de la potencia de su gloria, de la potencia o del poder que viene conforme a la potencia de su gloria. Del que creó todas las naciones, del que creó el universo, el cielo, la tierra, las estrellas. Fíjate vos la dimensión totalmente, todas esas potencias quedan reducidas a un granito de arena, comparada con la potencia. Ahora, esa potencia debería actuar en nosotros. ¿Están dormidos todavía o no? Esa potencia debería actuar en nosotros. ¿Amén qué? Diga, sí, debería actuar en mí, diga. Que todavía estoy en veremos. No sé si me llamo Juan, me llamo Pedro, si soy... ¿Qué soy? ¿Algún entendedor por esa palabra? ¿Se entiende? O sea, fortalecidos con todo poder, conociendo su voluntad, siendo fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Dice, para toda paciencia, y longanimidad. Potencia, dijimos, está relacionado con poder, con fuerza y también con capacidad. La capacidad de Dios. ¿Habrá alguien que se pueda oponer a lo que Dios va a hacer? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Diga no. Participe un poquitito. Ayúdeme a predicar un poquito. Ayúdeme un poquito. Paciencia. ¿Cuántos pacientes hay acá? Pacientes de los médicos, pacientes. Yo soy paciente, pero lo quiero ya. Paciencia, pero paciencia no está tan relacionada con lo que pensamos. Paciencia está más relacionada con la esperanza. Dice, resistencia o aguante alegre o esperanzado. Paciencia tiene que ver con constancia, con perseverar, con perseverancia. Diga, ¿para qué necesito todo ese poder? Para perseverar, diga, para perseverar. Porque hemos entendido que el hombre inestable en sus caminos, y que es inconstante en sus caminos, inestable, no puede avanzar, Dios no está ahí, ¿sí? Está estancado, está dando vuelta en el desierto, no va para ningún lado, ¿sí? Necesitamos fortalecidos para permanecer. Diga, para permanecer. Todos hemos sentido o tenido la tentación de abandonar, bajar los brazos, tirar todo por la borda. Todos. Y si no la tuviste, quizás la tengas en algún momento. ¿Sí? Pero eso no significa que lo vamos a hacer. Nos seguimos levantando y seguimos apostando y creemos y vamos y vemos que el poder de Dios sigue actuando y Dios, que es rico en misericordia, por su gracia nos mantiene en pie. Diga, nos mantiene firmes. Por eso el ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, para perseverar. Pero también dice para toda longanimidad. Longanimidad tiene que ver con algo largo, que dura mucho tiempo. Y ahí sí tiene que ver con clemencia, paciencia, soportar, fortaleza del ánimo en tiempos de adversidad. Perseverar, resistir, soportar, fortalecidos en medio de la adversidad de la vida. Estar fortalecidos, diga fortalecidos. Vamos con el verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
O sea, hablamos de resistir, de perseverar, de soportar con gozo, dando gracias, que nos hizo aptos. No nos hicimos nosotros, no es por nuestra conducta, es por su gracia. Él nos hizo aptos por su gracia y a través de su Espíritu nos da la capacidad. Él nos hizo aptos. Por eso ser agradecido es una de las virtudes más extraordinarias que podemos expresar como seres humanos. Es cierto que podemos estar mejor de lo que hoy estamos, pero también podemos estar peor, ¿o no? O pudimos estar peor. Siempre decimos, oh, pero yo puedo estar mejor. Sí, pero pudiste estar mucho peor todavía, ¿eh? O sea que damos gracias por lo que tenemos, amados. Damos gracias por lo que hoy tenemos y cómo estamos. Porque más allá de lo que pudimos haber tenido y no logramos todavía, es posible que lo logremos. Pero pudimos haber estado peor y gracias a Dios estamos acá, ¿eh? Así que tranquilos. Apto significa capacitado, calificado, que nos hizo competente. O sea, Él nos hizo. No es algo que yo logré o que logramos por gracia nuestra, porque, ay, qué bueno que es lo voy a poner. No, no. Dios nos capacitó, nos llamó, nos preparó. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos que viven en luz. Eso es participar de una herencia. ¿Cuántos quieren ser parte de una herencia? En todo sentido. Si aparece algún tío por allá, por España, por Italia, acá estoy. Tío querido. ¿Sí? Pero tenemos una herencia espiritual que es maravillosa y es la que la tenemos que atrapar con todo. El cual nos ha librado, verso 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios hizo encima, dice, el cual, o sea, Él mismo, el que hizo todo eso, Él mismo nos ha librado, digan, nos libró. Por si alguno se siente encarcelado todavía, diga, ya fui libre. Ahora tengo que salir de la cárcel. Es como que alguien viene y te abre la cárcel, te saca las cadenas y listo, y se va. Y vos tenés que salir de la cárcel. Y ahí es donde tiene sentido lo que estamos diciendo. Él nos libró, nos rescató, nos sacó. La idea en el original es como un libertador de una potestad. O sea, no es que nos libró de cualquier cosa. Y Él nos libró. Nosotros no salimos por nuestra propia voluntad. ¿Se entiende? Diga, nos libró. ¿Podíamos salir solos de la potestad de las tinieblas? ¿Podíamos salir solos? ¿Con nuestra capacidad era suficiente? Potestad es poder, dueño, jurisdicción, derecho, control, potencia. O sea, el reino de las tinieblas ejerce un poder limitado, pero poder al fin. Poder suficiente para mantener esclavos a los seres humanos, sin Dios. De ese poder de las tinieblas, del imperio satánico que existe, que es real, que está, no podemos salir por nuestros propios medios. No podemos salir por nuestras habilidades, por nuestras capacidades. Del reino de las tinieblas, de la esclavitud de las tinieblas, el único que nos pudo rescatar es el Señor. Por eso dice, Él nos ha librado. Si no, no podíamos salir. ¿De la potestad de dónde? De las tinieblas. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Dios? En tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas, oscuridad, penumbra, sombra, una vida oscura, una vida perturbada, angustiada, sin esperanza, sin fe, sin un norte. Pero Él nos libró de esa potestad, diga, me libró. Pero diga, póngase contento, por favor, un cachito. Diga, estoy contento porque me libró.
¿O querías seguir viviendo bajo esclavitud? ¿Querías seguir viviendo en el pecado? En la esclavitud del alcohol, del vicio, la droga, del casino, de las mujeres, la prostitución, todo eso. ¿Sí o no? Entonces póngase contento que Él nos libró de todo eso. Dígame, libró. Santísimo Dios. No solamente que nos libró, amados, que ya ahí estaría suficiente, y estaríamos bárbaros. No solamente que nos libró, dice que nos trasladó. ¿Fuimos nosotros? No. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Espiritualmente hablando, nosotros estamos sumergidos en la esclavitud de la potestad de las tinieblas, donde era imposible que saliéramos, imposible de que recuperáramos una vida, de que experimentásemos la libertad y la felicidad y la paz. Sin embargo, Él nos sacó de esa potestad, porque su poder es más fuerte que todo. Él gobierna sobre todos. Él nos sacó, nos libertó, nos libró. Pero no solamente eso, no termina ahí, sino que nos trasladó a un reino, no a una religión. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo que el poder destructivo de la religión hizo que no entendiéramos esto por años. Que en lugar de ejercer una mentalidad gubernamental, estábamos esclavos de nuestras situaciones, de nuestra historia, y no podemos avanzar, amados. Traslado es transferir, llevar lejos, cambiar, acompañamiento. Él nos trasladó, o sea, el original es que Él fue con nosotros en el proceso de cambio. De la esclavitud nos sacó y nos trasladó, o sea, nos acompañó y nos introdujo a un reino de su amado Hijo, en el cual estamos juntamente con Él sentados. ¡Ay, bendito Dios! Estamos sentados juntamente con Él, amados, cuando no merecíamos nada, cuando éramos una manga de pecadores, rebeldes. Pero a Él le plació, amados. Es por gracia. Por eso cuando entendemos gracia, amados, wow, se te queman todos los papeles porque ya está, es la gracia. No es merecimiento, no es capacidad, no es porque soy bueno, no es porque me porto bien, no es porque hago todos los deberes. No, es gracia, diga gracia. En algún momento vamos a entender la gracia, amado, y te puedo asegurar que la cabeza se nos va a explotar. Porque la gracia, no podemos entender que alguien tan inoperante como éramos nosotros, Él nos haya considerado dignos de introducirnos en su reino. Reino dice propiamente realeza, reinar, gobernar, ámbito. Esto lo hemos leído 200.000 veces. Pero cuando nos paramos a ver los detalles, amados, de dónde Dios nos sacó, de la mugre, de la miseria, del pecado, no teníamos esperanza, no había solución. Podíamos haber muerto ahí directamente y nunca haber alcanzado absolutamente nada. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. Y es su gracia, no lo podemos entender. No hay algo que podemos justificarlo. Porque ellos sí y otros no. Es gracia, no sé, es gracia. Pero tenemos que dar gracia a nosotros. Si hoy estamos en su presencia y en su voluntad y en sus caminos, es gracia. Si hoy entendemos que tenemos autoridad para estar gobernando desde un trono, obviamente obedeciendo, acatados a todo lo que Dios dice a través de su palabra y estando unánimes con Él, amados, es imposible fracasar, es imposible. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Dice el verso 14, el perdón de nuestros pecados. Quien compró nuestra libertad para siempre y nos perdonó de todos nuestros pecados una vez y para siempre. Ya no es como la ley que cuando pecabas quedabas en cero y tenías que arrancar de nuevo.
Es como que vos estudiaste y vas en 5º año y ya te estás por recibir y te llevaste una materia y dices, no, ahora tenés que arrancar del primer grado otra vez. Y muchas veces en el espíritu estamos así. Fallamos y creemos que Dios nos sacó todo. Que nos dejó huérfanos, que nos dejó en la calle y que tengo que ganarme el favor otra vez. No, amado, ¿de dónde sacamos eso? Es gracia. Es gracia. Es gracia. Dice, solucionar el problema y seguir adelante, vamos. Es un tema personal, pero no es que Dios nos saca de... Es nuestro sentimiento, es lo que pensamos, pero no es lo que Dios dice. Él ya nos liberó y nos perdonó. Ahora es nuestra responsabilidad mantenernos en esa libertad y en ese perdón. Pero si fallamos, abogado, tenemos para volver a estar otra vez en el lugar, en la posición. Primeramente en lo espiritual, diga espiritual. Hay una condición para lo espiritual, para la autoridad y para gobernar, que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora y tiene que ver con esto. Juan 15:4 en adelante. Juan 15:4. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene sueño? ¿Alguien tiene calor? ¿Alguien tiene frío? ¿Alguien tiene hambre? Juan 15:4. Hay una palabra que se va a repetir en 5 versos, se va a repetir 7 veces. Y es la palabra permanecer. Diga permanecer. Acuérdense lo que hablamos del poder de su fuerza para estar firme, constante, perseverante. Pero acá Jesús lo aclara y ahí entendemos fruto. Porque lo aclara. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros, ¿dónde estamos? Espiritualmente, ¿dónde estamos? En Cristo, diga en Cristo. Estoy en Cristo y Cristo está en mí. Hay una unidad, diga unidad. No voy al lado de Él, no voy ni adelante, ni atrás, ni al costado. Voy en Él. Por eso cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es que Cristo iba caminando en Él. No era que iba atrás o adelante. Hay una canción que le vamos a cambiar la letra. Te seguiré, no, te serviré, vamos a decir a partir de ahora. Cambio de letra. Te serviré, te seguiré, te serviré. ¿A quién vamos a seguir? Si está adentro. Nada más que tengo reacción tardía yo, ¿viste? Soy medio gasolero. Te agarro vuelo. Que nos perdonen los escritores, todo, pero le vamos a cambiar la letra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es la condición sine qua non. No hay forma. Si nosotros queremos permanecer y ver resultados, es imposible que yo me separe. Permanezcan en mí. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí misma. ¿Alguna rama lleva fruto sacada del árbol? ¿Qué pasa si yo, en el tiempo de la poda, sacamos una rama del árbol? ¿Qué pasa? Se seca. ¿Normal o no? Y nosotros muchas veces nos separamos del cuerpo. Es como hablamos tal vez, de que somos cuerpo y que somos todos diferentes, pero estamos dentro de un cuerpo y todos tenemos funciones y todos somos necesarios. Ninguno dentro del cuerpo, ninguna parte, ninguna célula dentro del cuerpo está de más. Por más pequeñita que sea, tiene una función y cuando algo se pone mal, todo el cuerpo se pone mal. Por eso, ahora está hablando, para que entendamos fruto, está hablando de un árbol. Dice, como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí misma. Si no permanece unida en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces fruto no tiene que ver con buenas obras, sino con un vínculo, con una relación, ¿sí? Con una genética. Yo soy la vid, dijo Jesús. Ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. No dice este hace buenas obras. ¿Se entiende? Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí,
algunas cosas no pueden hacer. ¿Cómo? Nada. ¿Cuánto? Nada. O sea, nada espiritualmente y efectivamente hablando. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer cosas malas también. Pero fruto es solamente permaneciendo en Él. El que en mí no permanece, ojo la tosca, dijo Goliat. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Otra versión dice, mi Padre los sacará, mi Padre me limpiará de todo lo que es improductivo. Amados, guarda la tosca con esto, ya fuimos avisados. El que en mí no permanece será echado fuera, porque Jesús enseñó, el que no junta conmigo y el que no es conmigo, no hay intermedio. Hay una grieta, de un lado o del otro. Punto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, recién ahí, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Porque si yo permanezco en Dios, no voy a pedir cualquier cosa. Eso pedir todo lo que quiera, no es pedir cualquier cosa, es pedir conforme al propósito de Dios, porque fui lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso cuando yo voy a pedir cualquier cosa, tiene que ver cualquier cosa con pedir lo que está dentro de la voluntad de Dios para mi vida. ¿Amén o no amén? Y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así sean mis discípulos. ¿Se dan cuenta que es una genética, que es una naturaleza lo que tenemos que expresar, que fruto no tiene que ver con buenas obras? Aunque podemos hacer buenas obras, que no está de más hacer buenas obras, pero fruto no tiene nada que ver con buenas obras, tiene que ver con la manifestación de una naturaleza que está en nosotros. ¿Amén o no amén? Es una condición irreemplazable. Permanecer es quedarse. Fíjate lo que es permanecer. Quedarse en un lugar, estado o relación. Morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. O sea, vivir en Él. Vivir en Él. Vivir en Él. Amén. Algunas de las posiciones que tenemos en Dios. Una de las posiciones más espectaculares que tenemos, que Dios dice, ustedes son embajadores. Diga, embajadores. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Hoy tenemos una sola reunión, ¿no? Hasta las 7 de la tarde tenemos tiempo, entonces. ¿Quién dijo vos? Bien. Escuché para allá. Masterclass. Siempre una salida tiene injusta ahí. Y en esto glorificar a mi Padre. Ya está, ¿no? Ahí. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en nueva criatura es. Mirá de al lado y decirle, mirá la nueva criatura. Mirá qué belleza que hizo Dios. No, es un laburo, ser lindo es un laburo, ¿eh? De modo que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no las viejas pasaron, sino las cosas viejas. Nadie mire el de al lado. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Diga todas. Maravilloso.
Y fíjate lo que dice, porque lo hemos leído, amados, pero cuando uno lo lee así tranquilito, y todo esto proviene de Dios. O sea, ¿quién hizo todo nuevo? No es algo que yo me propuse serme nuevo. No se trata del lifting, chicas. Si lo pueden hacer, no hay problema, pero no se trata de eso. Es lo que Dios hace en nosotros. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios y nosotros no había relación. Se cortó la relación en el huerto del Edén. Ustedes son linaje de Adán. Nacemos pecadores. Dice, ay, pero un bebé nace con la esencia de Adán. Por eso todos tenemos que aceptar a Cristo en algún momento para cambiar la naturaleza. Pero Él nos reconcilió con el Padre. ¡Wow! Y nos dio a nosotros, nos reconcilió y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Unir dos partes que estaban separados, en conflicto, ¿sí? Que no se podían unir. Él nos reconcilió primeramente con Él, pero también nos dio a nosotros el ministerio, el trabajo, la responsabilidad de ser nosotros ahora, de portar el ministerio de la reconciliación. O sea que cuando estamos afuera y nos enfrentamos a alguien que está en pecado, no estamos para juzgar, amados, sea cual sea el pecado que está ejerciendo. ¿Se entiende? Estamos para ejercer el ministerio de la reconciliación. No aplaudimos, no avalamos, pero tampoco juzgamos. Tenemos que reconciliar, y esa es la meta, la asignación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En algún momento vamos a predicar más de esto. Pero ahora estoy hablando solamente de la posición que tenemos en Dios. Amados, Él reconcilió al mundo. ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Reconciliar qué? Todas las cosas, el mundo entero. Si el mundo le pertenece a Dios. Lo que pasa es que los escritores bíblicos han usado la misma palabra, mundo, para referirse al sistema. Pero el mundo, Dios amó al mundo. De tal manera Dios amó al mundo. Lo que Dios no ama y no avala y no respalda es el sistema pecaminoso, el sistema antidios que gobierna el mundo. ¿Se va entendiendo? Pero Él quiere reconciliar todas las cosas. O sea, tenemos que reconciliar todo. La educación, el gobierno, la justicia, el comercio, la industria, todo reconciliar con Dios, todo hacerlo por y para Él. Por eso dice, así que somos embajadores. ¿Qué somos? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amados, la palabra de embajador es sumamente interesante. ¿Qué es un embajador? Embajador es un representante legal, diga legal, que actúa como representante de, dice la definición, diplomático del más alto nivel, que es el que representa de forma oficial un Estado ante otro. Entonces, cuando nosotros portamos el ministerio de la reconciliación, entendiendo que en Dios somos embajadores, diga, soy embajador. Pero nos cuesta entender que lo somos, ¿o no? Si yo soy embajador. Con todos los errores que tengo, yo soy embajador. ¿O no? Porque pensamos que es por nosotros. Evaluamos nuestra conducta, nuestras actitudes, y es por Dios, es por la gracia. La prioridad de la asignación de un embajador es manifestar
La prioridad de su asignación es manifestar la cultura, el idioma, las creencias. ¿Sí? Un representante, un ejemplo de Argentina en cualquier parte del mundo, está ahí para dar a conocer lo que es Argentina. ¿Sí? Lamentablemente hoy venida menos, pero ese es otro tema. La Argentina es buena. ¿Sí? Cuando uno a veces escucho a alguien que dice, no, me voy a ir de Argentina, porque Argentina es... No, Argentina no es eso. Que los políticos hayan convertido la Argentina en lo que es otra cosa. La Argentina es un país maravilloso. Tiré una semilla acá y vení mañana y ya tiene una plantita. Es un país maravilloso. Abundante riqueza por donde se la mire. Por eso cuidado con hablar mal y sumarse negativamente, amados. Somos embajadores de un reino ante un estado, ante otro estado. Un embajador vela por los intereses del estado que representa. O sea, el embajador maneja una agenda, una sola agenda. No está velando por sus propios intereses, a ver cómo zafa, a ver cómo llega, a ver los problemas. Yo pienso que un embajador está pensando, a ver qué voy a comer mañana. ¿Me alcanzará para pagar el alquiler mañana? ¿Se piensa que un embajador que está fuera del país está pensando si le alcanza para comer, si le alcanza para pagar el alquiler, para vestirse, ¿Está pensando en eso? ¿Está ocupado o preocupado por eso? ¿Y por qué nos preocupamos nosotros? Si somos embajadores de Dios. Amados, toda embajada en cualquier parte del mundo tiene una partida, una asignación presupuestaria, donde está incluida la asignación o el sueldo o lo que necesite el embajador. Ya está todo resuelto. ¿Se entiende? Cuando nosotros entendemos quiénes somos, por eso digo, amados, tenemos que entender quiénes somos en Dios y determinarnos a creerle a Dios por sobre todas las cosas, salir de la religiosidad y definirnos a buscar a Dios de verdad. Decir, Señor, yo quiero que te desarrolles en mí, quiero cambiar la mentalidad de corcho que tengo. Siempre nos decía eso Roberto. El champán o el mejor vino está dentro de una botella. Hay vinos que salen carísimos, 2.000, 3.000, 10.000, o sea, fortuna. ¿Pero qué es lo caro? ¿El vidrio, el corcho o el contenido? El contenido. Pero ¿cómo se puede disfrutar del contenido? ¿Sacando qué? Tenemos que sacar el corcho. Mientras no saquemos el corcho, amado, tenemos el contenido, estamos deseando lo que otros tienen porque no entendemos el contenido que portamos. ¿Se entiende? La embajada tiene un presupuesto y el embajador lo tiene todo asignado, ya está todo presupuestado, diga, en el llamado, en la asignación, en el propósito eterno, ya está asignada un presupuesto. Si entendiéramos eso, viviríamos una vida mucho más relajada. Pero en definitiva no estamos creyendo. Lo leemos, pero no le terminamos creyendo a Dios. No estamos tan convencidos de que sí sea, porque seguimos pensando en que nosotros no somos capaces, porque fallamos, porque erré, porque fallé, por lo que sea. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. O sea, la palabra de gobierno siempre estuvo presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos hace ver, nos llama para que entendamos cuál es esa asignación. Él nos hizo, diga nos hizo. No es algo que yo logré ni voy a lograr por mis medios. Lo acepto y lo recibo porque es gracia de Dios. Amén. Romanos 5, 17. Y acá estamos ya en la recta final.
Romanos 5:17. Y acá quiero desarrollar el último punto de esta mañana. Dice la palabra en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿de quién es ese uno solo que reinó la muerte? Adán. Por causa de Adán, de un solo hombre que falló, que erró, reinó la muerte. Diga, ¿qué reinó? Ahí nomás, amados. Apenas falló Adán, lo que sigue después es un asesinato. Caín, un hermano mata a otro hermano. Caín mató a Abel. La muerte se estableció como un parámetro. La maldición como un parámetro. La tierra te va a producir cardos y espinos y vas a trabajar con el sudor y ahí dale y que te dale y no va a haber resultado. Amado, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a posicionarnos nuevamente. Por eso dice, si por uno reinó la muerte y fue tan efectiva esa muerte hasta que Jesucristo vino, ¿fue efectiva la muerte o no fue efectiva? Amados, ¿fue o no? Amado, atienda. Para entender hay que atender. Si usted se distrae, ¿qué es cuando lo dijo? Ay, Dios mío. Si por uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que lo reciben, no es que lo logré, lo alcancé, lo merezco. No, Él me lo dio, lo recibo porque Él me lo dio, simplemente. Pero ahí hay una frase, reinarán en vida. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Diga reinar en vida. Y no significa, insisto, estar en la intendencia cuando hablamos de gobernar en vida. Gobernar en la vida que nos asignó Dios. Dios te dio una vida, te dio un propósito, tenés una asignación, bendito. La expresión reinarán en vida es la capacidad de desarrollar el gobierno a través de nuestra asignación. Fuimos llamados a administrar los recursos de Dios y de la tierra. Nunca el gobierno estuvo sobre otra persona, por eso, amados, tenemos que huir de ese tipo de comportamientos. Nadie tiene que gobernar a otra persona. Gobernamos recursos por medio de la asignación. Adán tuvo una asignación, gobernar los recursos. Nunca le dijo que gobernara personas. Es por sujeción lo que hablamos el domingo pasado, pero eso es otro tema. ¿Qué es la asignación? La asignación es la función específica, es el propósito, el para qué nací, lo que debo descubrir por causa de los dones, talentos, deseos, sueños que Dios pone en el corazón, no antojos personales, sueños de Dios. José tuvo un sueño, pero fue de Dios. No que comió torta frita a la noche y tuvo un sueño, qué sé yo, y salió haciendo cualquier cosa. No. Un sueño de parte de Dios. Dio un sueño. ¿Cuántos de chicos hemos soñado con cosas? ¿Sí? Algunos dicen de chicos, yo quiero ser bombero. Como una aspiración, porque le gusta el camión, el ruido. ¿Sí? Pero algunos soñaban con cosas mayores, ¿o no? ¿Alguien soñó con cosas mayores? De chico soñaba con ser grande quiero ser. Yo quiero ser torero. No. ¿Alguien soñó? No, nadie soñó nada. Y estoy preguntando. Sí. ¿Qué sueño tenían? No sueño de dormir.
¿Qué sueño de chico? Decir, uy, cuando yo sea grande me gustaría ser presidente. Vamos, ahí está. Bien. Empresario, bien ahí. Piloto de Fórmula 1, nada más y nada menos. Power. Desaprobado. A marzo. Quiero ser Power Racer. Yo quiero ser la chica poderosa y ser la chica. La superpoderosa. Pero muchos de esos sueños, porque nacimos en una realidad complicada, por nuestro entorno, familia, circunstancias económicas y demás, los hemos postergado. Y muchos de esos sueños, o quizás muchas de esas cosas que en tu infancia parecían locuras e inalcanzables, eran cosas que Dios colocó en tu espíritu. Pero como no tuvimos el entrenamiento apropiado, se nos cortó. Dijimos, no, mirá si yo voy a ser político. Mirá si Francisco va a ser presidente. Si yo lo conozco, de dónde viene. ¿Se entiende? Y nos coartaron la libertad de pensar, de creer lo que Dios soñó con vos y conmigo. Entender que Dios no cancela lo que Dios ya ha predestinado en tu vida. Simplemente lo hemos postergado. O quizás simplemente Dios hoy nos ayude para preparar a otra generación para que lo alcance. Los sueños que vienen a través de los dones y talentos, capacidades. Amados, Dios te ha dado habilidades y en esa habilidad Dios quiere usarte para la extensión de su reino. La habilidad y el talento nunca fueron dados para ser famosos, ni para tener plata, ni para ser reconocidos. Es para extender el reino. Si hubiésemos entendido esto, amados, ¿cuánto hubiésemos avanzado? Lo veíamos como logros personales. Mirá, llegué a tal lugar, llegué a tal posición y pensábamos que era eso nomás, que el fin era llegar ahí, nada más. Como un reconocimiento personal, que no está mal, que lo disfrutamos, obviamente, pero que no es esa la finalidad, sino que el reino se extienda a través de esa asignación. La asignación, amados, es para el avance del reino. Quien no gobierna a través de la asignación no avanza. Por eso hemos luchado en cosas improductivas. Luchamos y le damos y no hay avance. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? De lidiar con muchas cosas y no ver resultados. Y uno se cansa y ¿hasta cuándo? Y entonces hay algo que no está bien, hay algo que se tiene que alinear, que tenemos que entender, amados, que en la asignación Dios quiere usarnos. Que los dones y talentos Dios nos dio, no para que los guardemos, sino para que los ejecutemos en Dios. La asignación también nos lleva a un grado de molestia, de disconformidad con la realidad que vemos, con lo que vivimos y queremos ser parte de una transformación, ¿o no? ¿Cómo me gustaría que esto sea diferente, o no? ¿Alguien tiene o se siente molesto por algo en la Argentina? ¿Algo que le gustaría cambiar? Claro. Por eso hay quienes llegaron y lo concretaron. ¿Sí? Un ejemplo, un médico está molesto con la enfermedad y estudia para atacar la enfermedad. Un maestro se prepara y estudia porque está disconforme con la ignorancia que ve. Por eso son tan necesarios los maestros y profesores hoy. Amados, el nivel cultural de la Argentina va en picada. Cuanto más grosero, cuanto más superficial, parece que son más cancheros. Los niveles culturales están cayendo, pero de forma necesitamos. Un abogado estudia porque está disconforme con la justicia, la injusticia que ve y quiere trabajar para ser parte de la justicia.
Y así podríamos ser parte. El comercio está cansado de que le roben, que le cobren lo que no vale. Y quiere implementar un comercio sano, saludable, donde sea productivo, pero también que sea un beneficio. Trabajar para afectar lo estructural, no lo superficial. Pero no podemos cambiar lo estructural cuando nuestra estructura personal está indefinida, todavía no sabemos quiénes somos. Trabajar por la abundante gracia y el don de justicia, el ámbito donde se activan a través del entendimiento y las habilidades y las pasiones que Dios ha colocado dentro nuestro. Amados, el sistema le conviene que la iglesia no asuma gobierno. Y acá es donde me duele. Porque al sistema le conviene que nosotros quedemos acá en el anonimato, encerrados en 4 paredes, cantando "Somos un pequeño pueblo muy feliz". Mientras nosotros estemos así tranquilitos, está todo bárbaro. Sigan reunidos ahí. Canten, gloria a Dios, aleluya, peguen 4 gritos y se van a la casa y ya está, quédense tranquilos. ¿El sistema le conviene que la iglesia no asuma gobierno? Que no desarrolle la mentalidad gubernamental, porque nos quiere ver estancados. El sistema a la iglesia le impuso una posición limitada, amados. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Ustedes trabajen con los pobres, con los necesitados, con los huérfanos, con la viuda. Den de comer, den un platito de comida, den ropita, de esto. Ustedes manténganse ahí. Que del gobierno, dicen, nos encargamos nosotros. Ustedes hagan esa labor. Y no es que no la tengamos que hacer. Es que eso no es todo. Ese es el tema. Que creíamos que con hacer una obra de bien, eso era un fruto. No, es una obra de bien, no es un fruto. La iglesia fue diseñada para manifestar un fruto y que el fruto permanezca. ¿Por qué? Por una posición. Pero claro, nos metieron ahí. Ustedes tienen que estar ahí. Trabajen con los necesitados, trabajen con el que está en la droga, el que está en el alcohol, el que está en los vicios. Ustedes trabajen ahí. Pero no se metan en el gobierno. Amados, y ahora estamos viendo que cuando alguno de los nuestros se posiciona en algún gobierno, ya empieza a ser atacado, ya empieza a molestar. Claro, porque no conviene, amados, porque somos portadores de luz, portadores de verdad, portadores de justicia. Pero tenemos que reaccionar. O gobernamos o nos siguen gobernando. Y no estoy hablando del país, estamos hablando de las situaciones que cotidianamente vemos. No, pues no tenemos una posición clara. Nos encerraron. Otra vez nos vuelven a encerrar. Como Constantino hace 1700 años, nos vuelven a encerrar. Nos vuelven a meter en una categoría. Ustedes están para esto. Cuando tuve la charla con el presidente de los pastores, le dije, no, la iglesia no está para eso. Sí lo tenemos que hacer, pero no está para eso. Estamos para gobernar. Esa es una parte. ¿Lo tenemos que hacer? Claro que lo tenemos que hacer. Seguir ayudando con ropa, con comida, ayudando al pobre, al necesitado, a quien sea. Estamos para ayudar. Eso lo vamos a seguir haciendo. Pero también tenemos que desarrollar una mente gubernamental. Los medios es un tema que todavía no hemos ni siquiera sabido aprovechar. Estaba escuchando otro día, vergüenza ajena. Vergüenza ajena, la mediocridad de los medios de comunicación. No se saben expresar, dicen cualquier cosa, amén a cualquier, amén, aleluya, amén, maestro, aleluya, amén. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero amado, cuando nosotros empecemos a usar los medios de comunicación y afectar y apuntar a los temas coyunturales de la realidad, de la política, del gobierno, de la educación, de la economía, ahí le vamos a entrar a pisar los callos.
Pero todavía no hemos aprovechado todo eso. No estamos funcionando en la plenitud de lo que se logró en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en realidad nunca le terminamos de dar el gobierno de nuestra vida a Dios. Seguimos manejando nuestra agenda. Tristemente, seguimos manejando nuestra agenda personal. Y realmente es triste, doloroso, todo lo que Dios hizo por nosotros. No le damos el gobierno a nuestra vida, seguimos manejando nuestra agenda como prioridad, dejamos de lado lo eterno, lo verdaderamente importante por lo superficial, por lo que un día vamos a dar cuenta, amados, todos. ¿Sabes cuál es la principal resistencia de una mente gubernamental? ¿Sabes cuál es la principal resistencia de una mente gubernamental? ¿Quién es el primero que resiste de tener una mente gubernamental? Nosotros. Ni siquiera es el diablo. Nosotros. Nos conformamos, mejor así, tranquilo. ¿Para qué comprometernos? ¿Para qué? Tranquilo. La principal resistencia somos nosotros mismos. No es el diablo ni el sistema. Nos conformamos a nuestra realidad circunstancial y temporal. Amados, los dones y el llamamiento son irrevocables. Nos guste o no, lo tenemos y por eso vamos a dar cuenta. Y quiero terminar con esto porque es interesante, amados. Él nos salvó para que nosotros seamos su expresión aquí en la tierra. ¿Cómo Dios se puede mostrar acá en la tierra? ¿A través de quién? De nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en la tierra para expresarlo a Él. La forma en que Dios diseñó darse a conocer en la tierra es a través de su iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para dejar de una vez de ser influencia solamente, porque hablamos mucho de ser influencia, y pasar a ser gobierno. ¿Es bueno? Sí, es bueno la influencia. Influenciar para bien es bueno. Pero tenemos que gobernar, comenzando por nosotros mismos. No esperes que Dios te gobierne si no estás dispuesto a rendirte y a obedecer. ¿Sí? La pregunta es, ¿Dios tiene lo mejor para nosotros? Siempre. Siempre Dios tiene lo mejor para nosotros.